Hola gente de Magic, venimos a traerles el reporte de otra derrota contra Japón. Ay, me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. Ay, me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. Muévelo mami chula con tu meneo. El 11 de junio estuvimos participando en el RPTQ por equipos con el equipo del Concilio, mis amigos Chiqui y con el CAP. Chiqui, ¿cómo estás? Bienvenidísimo a Winner in Colombia. Aplausos a Chiqui. El formato del RPTQ era estándar unificado. El formato, para los que no lo conocen, implica escoger 3 mazos de estándar, pues legales en estándar, con la restricción de que no se puede repetir ninguna carta en ninguna cantidad en ninguno de los mazos. Entonces, si una persona juega Chain Whirler, así sea una única copia, ninguno de los otros 2 mazos puede jugar esa carta. Este torneo, por los que no sepan, la clasificación sí fue individual. Entonces el que ganó el PPTQ acá en Colombia fue Camilo. Y pues él decidió llevarnos a nosotros dos, aunque primero había otro amigo. Uy, la Sí, banca. esa fue la segunda una. La otra. La otra, sí. Es un desafío bastante interesante, no es tan trivial como uno cree que se pueden llegar a lograr a armar los 3 mazos, porque siempre comienzan a atravesarse, digamos, cartas comunes. Muchas veces es las cartas del side, en este momento el Dures, el Negate, en algunos casos el Doomfall, y muchas cartas incoloras como la Ballesta, el Parásito, Los corazones. Karn, el Corazón. Nuestra primera configuración, o lo primero que pensamos para atacar este formato, pues teniendo en cuenta mi familiaridad con el BG Culebra, pues dijimos, esa tal vez es una buena opción. Y el UW Control pues también se venía planteando semanas antes del Pro Tour como una de las estrategias más importantes. Pues Chique venía jugando varias estrategias UW, y en las últimas semanas pues venía jugando algunas variaciones de control. Ya nos dejaba escoger un mazo rojo, pues Jonas tiene, digamos, bastante experiencia jugando decks midrange, entonces pensamos que el RB era una buena opción, y ahí básicamente nos cruzábamos tal vez el descarte de los decks negros, y eso pues consideramos que era una primera buena configuración. Ahí, ¿cómo sentías el UW en ese momento, antes del Pro Tour? Digamos que yo venía jugando una configuración de W que era con ciclos. Digamos, ¿Mugre? no era mugre. Uy, o sea, escupe en la cara, güey. Creo que es el mejor deck que he jugado Tremenda en cacheteada que todas le las metió. temporadas que vengo jugando. O sea, no es el típico Ok. deck mugroso que juego tier 50, ¿sí? Ok. Sino era un tier 1.5. O sea, no era tier 1, pero era un tier 1.5. Y venía jugándolo antes de la salida del Teferi y me había ido muy bien con el deck. Pero pues con la salida de Teferi, el otro control literalmente me nalgueaba. Horario familiar, sí. Me cogí ahí. Entonces me pasé una configuración de UI normal, la tradicional, la que están jugando en listas, porque el CAP me dijo. Y entonces, digamos que ahí las cosas se pusieron peor, porque empecé a perder muchas partidas. ¿Y ligas? Y ligas. Se y perdió- tics, se perdió toda o la sea, plática y hasta ahí llegó el online de chiquis. Creo que recibimos donaciones para Chique. Y pues me di cuenta que esa no no era la configuración que queríamos jugar. Pero eso no nos dimos cuenta tan rápido. Tan evidente no O sea, fue. No, es que la cosa, lo que dice Camilo, pues dijimos, listo, esa configuración que tenemos de Culebra, de Control y de RB, pues nos parece bien, porque primero el RB era pues el mazo como tier 1, y bueno, sigue siendo ahorita creo que el mejor mazo estándar. Pero la cosa es que algo no nos cuadra, o sea, decíamos como, no sé, o sea, ninguno nos sentíamos tan convencidos de esa configuración. Tal vez solo yo, pues con el Culebra, Exacto. aunque ni siquiera era tan evidente, porque mi testeo en online no era con muy buenos resultados. No soy de fiarme solamente de los resultados, pero no sentía tan clara la sinergia del mazo y cómo atacaba el formato. Tenía problemas con el chupacabra, no sentía que fuera la mejor carta. Y todo el tiempo uno comparándose con Jeff Cunningham, que seguía haciendo el 5-0, 5-0. Entonces uno decía, tal vez lo estoy jugando de una manera distinta. Como que esa semana previa al Pro Tour, o sea, creíamos que podíamos llegar a pilotear el torneo, pero no nos sentíamos totalmente convencidos Sí. del potencial de los Ahí el mazos. punto de quiebre fue el Pro Tour, porque pues una semana antes del torneo llegamos ahí
el fin de semana del Pro Tour y pues no estábamos seguros, no sabíamos qué, o sea, dijimos pues sí, en última jugamos esa configuración, es buena, Pero esperemos al Pro Tour a ver Exacto. qué pasa. Y llegamos al Pro Tour y pues los dos de los tres mazos que teníamos en mente no les fue como pues muy mal en ese Pro Tour y eso ya nos puso a pensar como ¿será que sí es la mejor configuración? ¿Qué otras opciones pueden haber? ¿Qué podemos hacer? Y ahí tuvimos una semana para planificar y para testear lo siguiente. Cuando vimos la conclusión mía, al menos del Pro Tour, fue que el Esper, incluso no exactamente la versión que hizo Top 8, pero el Esper cuando lo analizamos el lunes después, la base V me parecía que era la más fuerte para atacar todo el formato. Era la más fuerte y eso fue lo que empezamos a hablar con Chiqui, que era el que ya jugando el control y usted fue el primero que dijo, no, sí me parece más fuerte el otro control. De hecho, el otro control era más fuerte por una carta en particular y era el Braskas Contempt, ¿sí? O sea, la posibilidad de hacer Braskas Contempt, Gear Hulk Braskas Contempt es demasiado fuerte hasta contra el mirror de control. O sea, cuando teníamos mirror de control U-White contra V, las cartas del U-White son mucho más perdidas contra el V que esas cartas del V contra el U-White. Entonces, ese Braskas Contempt cuando uno puede permitirse hasta dejar entrar un Teferi que utilice la habilidad y en respuesta exiliarlo. O sea, son cartas que él ya no va a poder recuperar así quiera barajar con el commit. Entonces va a ir perdiendo las únicas condiciones de victoria que tiene, que son 4 Teferis. Ese lunes yo me acuerdo mucho que empezamos a hablar por el grupo, pues teníamos un grupo de WhatsApp y estábamos igual re perdidos, o sea, como que inclusive nos mandábamos audio y decíamos, pues marica, pues ¿qué vamos a hacer? Estábamos ahí entre la decisión de, bueno, ¿y qué jugamos? ¿El Esper o probamos el UE Midrange? Esa fue la primera decisión. Y entonces, bueno, ahí entró, en ese momento también hubo otra decisión súper importante para el equipo, es cambiar lo que veníamos jugando. Eso fue un punto de inflexión súper importante. Me parece que si no hubiéramos cambiado de pronto no hubiéramos tenido los mismos resultados, porque pues Chiqui había estado jugando control hacía mucho rato, Camilo había estado jugando el culebra hace mucho rato y yo pues hacía mucho que no jugaba el control. Pero dijimos, no, yo creo que la configuración como la tenemos, la que vamos a testear ahorita, necesitamos acomodar los jugadores para que cada uno juegue con un mazo distinto. Entonces le dejamos a Chiqui el mono rojo por el hecho de que pues sentíamos que era un poquito más lineal, aunque después en el testeo y en la construcción del mazo y de la lista, pues Chiqui creo que nos dirá, el primero que nos dice que ese mazo no es nada fácil ni nada lineal. Y yo también me cambié el control porque probé un par de ligas con el Esper y me fue muy bien en online. Tanto así que les dije, no voy a probar el V Midrange porque me parece que el Esper es muy fuerte ahorita. O sea, toca jugar ese mazo y toca jugarlo sobre el otro W. control. Exacto. Entonces ya dijimos, ok, Chiqui había venido jugando el control en online y no lo había ido tan bien. Y yo lo jugué un par de veces el Esper y me fue relativamente bien. O sea, hice creo que 3-4-1 seguidos. Entonces dijimos, no, entonces juegue usted el control y pues digámonos miramos otra configuración a partir de ese Esper control. Un criterio, pues, digamos que al final fue una decisión en gran parte mía porque yo era el que tenía que abandonar también el deck que venía jugando, que era el Culebra, y mirar otra opción. Pero yo realmente vi que el Esper, ante un metajuego que claramente iba a enfrentarnos en los tres del frente a un control y y en los otros dos, o a los decks de los lados, como los llamábamos, un deck rojo basado en criaturas y un deck regularmente verde basado en criaturas, dije el Esper va a tener muy buenas posibilidades contra cualquiera de los tres mazos. Entonces esa fue también un criterio para yo decir, bueno, yo creo que puedo abandonar el Culebra y pues en mi caso tuve que aprender a jugar el mono verde, el Stompy, como le llaman. Ese fue el principal criterio. Yo dije, el Stompy tiene algunas partidas duras, el mono red también tiene varias partidas duras, pero el principal criterio fue que el Esper no iba a tener ninguna partida perdida, como por ejemplo el Stompy, si nos emparejaban contra el UW, la partida iba a ser muy difícil. Había que tratar de sacarlo lo mejor posible, pero iba a ser difícil. El Esper en cualquiera de los tres matches seguramente iba a tener un buen emparejamiento o forma de ganarlo. Y al final en el torneo, pues fue el deck que mejores resultados tuvo. Creo que alcanzamos el récord individual con ese deck fue 4 victorias, 2 empates, creo. Sí. O un empate y otra que la ganamos, O sea, la ganamos antes, entonces no se tuvo que terminar. Exacto, sí. Pero el deck fue demasiado fuerte. Entonces ese también fue un criterio. Algo que deberían de tener en cuenta, pues no sé qué tan común vaya a seguir siendo el Magic por equipos. Tal vez este año fue un poco
reforzado por el tema del Pro Tour por equipos, pero si alguien tiene la oportunidad de participar en un GP por equipos de estos formatos, pues tienen que tenerlo en cuenta porque el metajuego hay que analizarlo de una manera distinta. Tal vez el deck no era el mejor para un torneo individual, seguramente el mejor deck para un torneo individual era Mono-Red, porque todo el mundo iba a llegarle con RB y Mono-Red tiene muy buena partida contra RB. Entonces eso para que lo tengan en cuenta también si eventualmente tienen un torneo de este estilo. En cuanto a mi elección, sí fue más lo que quedaba, porque era jugar. Uy, no, pero no. No, pues que era. Tremendo trabajo en equipo No, no. ahí. Es que no teníamos otra opción. Teníamos la opción de jugar o BR o mono rojo, ¿cierto? Y digamos Sí. que el BR a mí nunca me gustó porque las tierras lo castigaban mucho a uno y uno entrar girado y sin poder atacar, o sea, era muy complicado. Los que me conocen saben que a mí, o sea, que prefiero jugar o combo o control en donde no tenga que estar interactuando con el otro, con la Las atacada, vidas, sí. con las vidas. O sea, yo prefiero preocuparme de mis vidas y lograr llevar al otro a donde yo quiero a estar contando ese cambio de vidas que para mí era complicado. O sea, digamos que no la tenía tan clara. Entonces, viendo eso y viendo la diferencia entre el BR con las tierras giradas y que los daños iban a ser mucho más reducidos, pues decidimos jugar el mono rojo, pero no es que tuviéramos un metajuego pues mucho más abierto o ninguna otra opción. La verdad yo quería jugar Mirari, pero No, corte. La correa meme, la correa. jugar mono rojo a mí me pareció personalmente mucho más complicado que jugar el control, porque si bien el control a uno le permite tomar decisiones de las que, o sea, que si se equivoca, se va a poder recuperar. Por ejemplo, si uno no le echa el Fatal Push en el turno 1 o algo pasa, pues digamos que puede buscar el counter y hacer alguna jugada para recuperarse. En cambio, jugando el mono rojo, uno le echa el plomo a lo que no tiene que echárselo Sí, ya no. y ya no, esos daños son muy contados, relevantes. muy relevantes. Sí, esa digamos que fue la primera lección que tuvimos porque cuando empezamos a testear esa nueva configuración, pues nosotros nos reunimos a testear con nuestro equipo por lo general pues un día a la semana y en esa semana después del Pro Tour nos reunimos, pues no me acuerdo qué día fue, pero él estaba ya jugando el mono rojo y yo lo vi jugarlo y yo dije, marica, la está cagando mucho, o sea, estaba embarrándola mucho y de pronto era porque lo estaba viendo de una manera como lo estaba subestimando, creo que estaba subestimando al mazo y ese fue el problema, o sea, no es que fuera un mal jugador, sino simplemente decía, no, pues sí, gané o perdí y ya, pero pues ya jugándolo creo que ya se ha dado cuenta que no es gané o perdí, es muchas jugadas, muchas decisiones y tal vez no es que sea más difícil que el control, sino que hay que fijarse en otros aspectos del juego diferentes a los del control, igual que cuando uno juega un midrange se tiene que fijar en otras cosas y cuando juega pues un agro tan rápido también. Ese fue el punto al que llegamos ya con esos tres mazos. Entonces, pues como dice Jonas, ya estamos convencidos del deck. Benito, digo Chiqui, ya aprendiendo el mono rojo. A mí me tocó el mono verde, no estaba muy convencido, pero realmente nunca había jugado el mazo. Tuve la posibilidad al escoger jugar mono rojo para que Chiqui lo jugara, de contar con el splash negro, pues principalmente por el parásito. Al principio, pues dentro de la teorización se entendía tal vez que era la mejor versión del mono verde. En el Pro Tour no brilló realmente el mono verde, no, y menos esas versiones, el par de versiones que estuvieron como en las mesas de arriba o en los resultados finales, uno era puro verde y el otro era con splash azul, pero pues nos fuimos por el splash, el parásito ya después de jugarlo sí resultó siendo. Jugar el verde fue, digamos, también un desafío para mí, conocerlo en tan poco tiempo. Pues tuve la posibilidad de hablar con un compañero del equipo, con Parsifal, que lo venía jugando, me dio sus consejos, sus criterios. También tuve la posibilidad de hablar con Andrés Duque, que había ganado el PPTQ en el límite, el primer PPTQ de la temporada. También me dio sus criterios. Y al final, pues mi conclusión o consejo para quienes decidan jugar el deck, porque es bueno, pero me parece un poco arriesgado llevarlo, por ejemplo, a un torneo individual, un Grand Prix o ese tipo de torneos, es que mi conclusión es que no se puede llevar a hacer un deck midrange como mucha gente lo cree. Lo sentí a lo largo del torneo y al final casi que lo terminé de comprobar en las últimas partidas como un deck agro combo, porque tiene la posibilidad, y el combo es Galta, porque o sea, tiene la posibilidad. ¿What? Chiqui approves. Ok. Pues obviamente tienen unos arranques muy fuertes con los Champion, con Ronas, con
con el Kiran, pero la carta que normalmente pues rompe cualquier campo es Galta, y el deck está diseñado para traerla al campo y protegerla, y en muchos escenarios tal vez contra UW, es contra el único mazo con el que uno no puede contar con ese plan. Contra todos los demás, a pesar de que uno tenga que enfrentarse contra mucho removal, sigue siendo la mejor forma de ganar porque el formato no está totalmente diseñado para ganarle al Galta. Hay veces que un único Blossom in Defense, así sea contra un mazo plagado de removal como el V Midrange, si uno responde con un turno que uno responde con el Blossom in Defense, el Brascas Contain, Sí, se acaba el juego. Un riendazo de 14 ahí. Para Ahí darle suavecito. Entonces, Una caricia. ya cuando llegamos al torneo, cuando ya estuvimos en México, pues digamos que tuvimos algún contacto con los otros tres equipos, el equipo de Medellín, de Mira que clasificó, que fue con Giraldo y con Urrego, el equipo de los Yugi. De los Yugi, De de la los Yugi. Jarerulla. La Jarerulla Girls, pues Julián, Carlos y Andrés, que también hicieron su elección, y el equipo del eje cafetero, el equipo de Vladimir, Andrés Mejía, Mejía, Sí. no me acuerdo cómo se llama, Mejía. Sí, Mejía, pues también, Mejía. Se llama. Vladimir, Mejía y Y Pipe Hilberto, de Draco. Llegamos y pues no sé, tal vez fue la decisión que tomamos nosotros de abandonar esa zona de confort. Vimos que ellos decidieron así como, digamos, quedarse en su plan, en lo que conocían. Incluso pues específicamente a los tres jugadores que clasificaron prefirieron quedarse con sus mazos. Fue la estrategia por la que ellos apostaron. También pues tal vez hubo mala suerte en los emparejamientos. Creo que el equipo del Sindicato de Medellín jugó contra los tres. Sí. Jugó contra nosotros. En primera ronda jugó contra Las Jarerullas. contra las Jarerullas, contra los Yugis. Y creo que en cuarta ronda tuvieron que enfrentarse contra el equipo del eje cafetero. Entonces hay algo de mala suerte. Igual lograron, también hacer lograron top 8. el top 8. Y saludos a Costa Rica. Sí, a Costa Rica. A Sí, Costa la gente de Rica. Costa Rica son muy Idolazos, calidosos. muy cracks. Sí, saludos. Después ellos les podrán contar por qué. Lo particular de cada uno de nuestros decks fue, digamos que al no tener la posibilidad, por ejemplo, el mono rojo, de tener, es una lista, digamos, bastante estándar, empezando por ahí, pero pues no tenía el side, el carrito, el 3-5. El Harvester. Ah, el Harvester. Ajá, al no tener la posibilidad del carrito 3-5, Porque pues iba a quedar en el Stompy. tocaba buscar, digamos, alternativas pues para poder pilotear la partida contra el mono rojo y la partida contra el mono verde, que muchas veces uno las ganaba, digamos, con viditas o con cositas así. Entonces, digamos que yo sí dos cosas, pues decidimos en Sí, el sí, equipo. sí. Una es al side, le cambié los carritos 3-5 por la de robar bicho, ¿cómo se llama ese? Caricer Expertise. Por esa carta. Entonces la idea de esa carta, el único objetivo que tenía, pues tenía dos fundamentales: robarse Fénix o Azoret. Azoret en el mono rojo, en el Sí, mirror. el Mirror o en el Pseudo Mirror. Ajá. Y en el mono verde era robarse a Galta. Entonces la idea era robarse ese Suave. bicho y hasta... Inclusive contra Control también lo estuvimos probando y era muy buena carta. Sí, contra Control V cuando él se giraba en quinto turno para jugarme. Si uno se gira muchas veces para estabilizar el juego con el dios, entonces esa carta es muy sorpresiva, muy sorpresiva. Digamos que esos fueron los cambios que le hicimos. Y al main sacamos los Bomat. Sí, esa fue la decisión tal vez más arriesgada que tomamos. Se veía, pues, obviamente inicialmente en un mundo de Chain Whirler, el Bomat como que ha recibido duro el golpe del amigo, casi que lo ha vuelto en teoría injugable, pero seguía siendo una carta muy fuerte contra Control. Sin embargo, nuestro análisis fue que si de los tres mazos que van al frente, dos de esos, o sea, el 66% de posibilidades era encontrarnos un mazo verde o rojo en el que no queríamos el Bomat. Entonces era incluso una decisión, fue arriesgada, pero creo que dio los beneficios. No jugamos con Bomat y eso ha sido un poco más lento el deck, pero nos permitió jugar cartas más fuertes, como por ejemplo el Crasher, que era jugando de nuevo contra Galta, que Galta es el que estabiliza esa partida, y si no responde el Galta, que realmente no tengo respuestas, el Crasher le da al mono rojo esa posibilidad. Entonces esa decisión del Bomat bajó puntos contra Control, creo que bastantes, pero la partida contra Control Igual la era muy consideramos difícil. igual muy difícil. Era entonces, perdida, o sea, nosotros le íbamos a entrar perdiendo contra Control, entonces decimos, si vamos a perder contra Control, ya, si me da contra Control, perdí. La, O sea, la de main, sí. la de main, post-side con Chandras y... No, con Posai se piloteaba. Posite era más decente, pero igual una partida desfavorable. Sí, era pero al favorable. main ya dijimos que iba a entrar perdiendo, entonces preferí entrar más parejo contra los otros, el otro porcentaje, contra el 66%, y no entrar tan cojo con ese Bomat que uno a veces
le llegaban turno 2 y le paraban así sea la bicha unos al otro lado y era Con como... la culebra o sea, del verde negro y ya la carta era horrible. Entonces el cambio que hicimos jugar los 4 Crasher, entonces, y una pía. Sí, 4 Crasher y una pía al main. Entonces digamos que la curva se subió mucho, pero digamos que era un deck un poco más estable en cuanto los a... mirrors y en los mirrors. contra mono verde. Exacto, que los bichos eran muy buenos. con menos cartas muertas en esos. Eran bichos de más calidad. Exacto, sí. Pues bueno, eso ya fue como a la hora de la testeada, lo que alcanzamos a ajustar en esa semana. Ya, pues luego a la hora del torneo, eh, pues, o sea, competitivo en equipo es un mundo completamente distinto al individual. Es muy chévere. Lo único que no había tenido la oportunidad de jugar en equipos creo que era Chiqui. Pero pues es un formato que pues, uno lo lleva a pensar en otras cosas distintas, e inclusive en otras cosas distintas fuera de Magic, porque hay que tener también condiciones para trabajar en equipo, condiciones para aceptar ciertas cosas que hay veces no son tan fáciles de asimilar. Pues todo lo que conlleva en sí estar con dos personas trabajando no solamente en el torneo, sino pues un tiempo anterior, o sea, un mes o lo que uno vaya a estar con una persona, pues dándole sí, La preparación. a la preparación La para preparación para tres ese personas en consecución de un objetivo. Este formato, digamos, otra cosa que nos dejó muy importante es la parte de tomar las decisiones. Lo que hicimos fue no recriminarnos en ningún momento por las decisiones. Entonces, digamos, si alguien acababa la partida o cometía un error, nosotros lo que hacíamos es apoyarlo y dejar que jugara su juego, ¿sí? No nos metíamos a interferir en las decisiones, pues porque no teníamos, digamos, que el contexto de la situación. Eso fue algo que nos garantizó, pues, que el éxito, la verdad, parte del éxito fue eso. Sí, es importante lo que le pasó a usted contra el equipo de... un equipo, pues, o sea, que estaba un man jugando Mirror. Estamos contra- jugando un mirror de o sea, Sí, pues de monos rojos. De taque-taque. De Plácata. De- Plácata contra Taquetaraque. Plácata contra Taquetaraque. Y estábamos en el mirror y estábamos, el de la mitad estaba jugando con Chiqui y el que estaba jugando contra mí le mostró la mano y le dijo como, ¿qué hago? Y el man dijo, no, es ataque con todo, que eso no tiene nada, sin conocer el contexto, así le dijo, Tranquilo. eso no debe tener nada. Y pues me atacó y Toma tú nada. pues al principio me asusté, yo dije, puta, no he hecho bien las cuentas, yo, no, no, quedó en una, sí, eso, y me pegó, y en el golpe de vuelta, pues yo tenía la Sorete y el Crasher en la mano, y pues el golpe de vuelta sí fue, Sí, lo mató. lo maté. Y después hablando al final pues con este man, que por cierto era muy buena gente, nos dijo que sí, que él había pensado la jugada de una manera distinta, pero pues como por dudarlo o algo así, pues le preguntó al otro que se suponía que era el que más tenía conocimiento del formato estándar, pero pues eso no garantiza nada. O sea, es importantísimo aquí pues tener confianza en las otras personas, dejarlos jugar, dejarlos que tomen sus decisiones en el juego que están haciendo. Pues cada uno tiene la responsabilidad de sacar adelante el juego que tiene primero y luego pues sí puede apoyar, pero de afuera, o sea, no meterse en las decisiones del otro. Eso es como lo importante a tener en cuenta. Nuestro resultado en las rondas suizas, al final creo que fue 4-2. Ganamos 4 rondas y empatamos Empatamos 2. dos, sí, Empatamos tuvimos dos. invictos. Iniciamos con un empate por un error, pues algo también que debimos tener en cuenta, tal vez una retroalimentación que debemos dar. Ajá. En los mirrors de control, particularmente en ese torneo, creo que debimos Sí, estar más conceder. atentos de en qué momento conceder porque la partida es, al menos en nuestra configuración, la sentíamos favorable post-site. Y en este caso cometimos ese error, creo que le dimos más largas de lo que era y por eso pues resultó en un empate. Eso en la primera partida. Después nos tocó contra el equipo del sindicato, les ganamos. Después ganamos tercera ronda, Sí, cuarta la tercera ronda fue muy chistosa porque quedaron, pues, perdió el Cap y ganó Chiqui. Ajá. Y yo me quedé pues, jugando contra el del control, que era otro mirror, y los compañeros del equipo, bueno, ahí lo dejamos, nos vemos más tarde y yo, Quedamos el 3 contra apoyo, 1. Quedamos sí. los tres contra él. contra el pobre muchacho y tan derecho que le hicimos, no. Ganamos esa partida, la cuarta, sí, 1, 2, 3, después ganamos. Sí, después Sí, le ganamos. Sí, después ganamos. Ah, no, ese fue el empate. Ese fue el empate. Sí, ese fue el empate que también fue por no conceder Sí, rápido. ahí lo mismo, fue un mirror de control que también se debió haber concedido. Y pues
teníamos una ligera esperanza de que pudiéramos empatar para el top, pero ya después vimos los standings, no pudimos y pues Entramos, o sea, antes de la última partida estamos de octavos. sí, pero Exactamente. estamos con 11 puntos y el séptimo tenía 12. Sí, Y habían obviamente. 2 de 10 abajo, uno de ellos el sindicato, entonces Teníamos eso... que pues, o sea, tenemos que asegurar Sí, nuestra no, clasificación. sí, no, no, creo que, o sea, si empatábamos y uno de los de 10 ganaba, quedamos Sí, por fuera. quedamos por fuera. Éramos el primer equipo por fuera, entonces ahí relajados, pues olvidamos esa posibilidad y logramos ganar el Winanin. Entonces ese Sí. fue nuestro torneo en Suizas. Que Después, pasamos de segundos. sí, logramos pasar de segundos gracias a esa victoria. En cuartos de final nos encontramos contra un equipo mexicano, no muy buenos competidores, pero se les enseñó. En esa ronda, pues, el sindicato ahí perdió. Y tuvimos la final contra un equipo asiático. Realmente era no, como- no sabemos no si sé. era japonés, coreano, no sé, un equipo asiático. El enfrentamiento. Creo que llegamos a la partida calmados. Tal vez eso Tranquilos es lo. y Sí, confiados, tranquilo, o sea, estábamos tranquilo. muy seguros. No, no confiados, o sea, No, confiados en nosotros. Sí, o sea, en lo de que hemos veníamos hecho. haciendo un buen torneo, no perfecto, cometimos errores. El emparejamiento que tuvimos fue pues a mí me tocó contra Monorred, eran los dos que teníamos el puesto A. A Jonas le tocó un mirror, pues pseudo mirror de control contra un White. Y a Chiqui le tocó contra un Absan Caballeros. Épico. Pues o sea, fue una partida Por el Commander de estándar. le tocó. rarísima. Creo que esta sí merece que la contemos porque fue una... Pero con lágrimas, Sí, con Ya, lágrimas. ya no. Ya no. Dile sin llorar. Ya fue lo suficientemente doloroso. Pero digamos que arrancábamos nosotros, pues por quedar más arriba en el top. Eh, Arranqué yo con el maguito. Él me jugó tierra girada, verde blanca. Y yo, ¿qué putas está haciendo este man? Verde blanca, me jugó turno 2 tierra girada, negro blanca. Y yo arranqué con el 2-1. ¿Cómo se llama? El Kenra. Kenra. Pum, lo maté en cuarto turno y el man tenía 3 tierras giradas. O sea, fue una vaina de todos los colores y yo decía, este man que está jugando, no tengo ni idea. Después arrancó, me jugó Benalia, Caballero 2-2 First Strike y yo, hijo de puta, me lo recontramando hasta y yo, o sea, no pude hacer nada, o sea, esa partida yo ni siquiera sabía. Calmación. Ah, perdón, y me excedí. Ya estaba más preparado en esa partida, entonces yo lo que hice fue meter dragones, pues para poder cerrar la partida rápido. Y la tercera partida fue la más curiosa de todas, porque arranqué Muy Souls, dolorosa. la más mierda, o sea, arranqué Souls Carmage, Sí. él arrancó Tierra Girada, y yo, bueno, en turnos no jugué nada y le pegué, y él me jugó Bafinen, se llama esa carta, la que pone dinosaurio. Me jugó eso y yo, este man, ¿qué putas está haciendo? Bueno, o sea, no entiendo este man, ¿a qué está jugando? Logré jugar turno 3, se dejó pegar, no me hizo nada. Turno 4 le jugué a Soret y me jugó Ixalan Binding y yo, uy, horrible. Y yo, bueno, esperemos que no me salga el otro a Soret. Logré jugar otro bicho, otros 2 bichos y fue doble Brascas con Temp. Entonces, pues ya quedamos a top deck y yo no tenía cartas y él tenía 3 vías y ambos no teníamos cartas. Sí. No, él tenía creo que 7 días. Al A final. 7 vías y logré pegarle con un bicho 3-2. Sí, el caso es que lo doloroso fue que pues cuando estaban a top deck fueron como 3 o 4 turnos en los que nos servían o un plomo de 3 daños o un dragón y ya ganamos la partida y pues él no tenía pues campo, no tenía nada y robó muy bien, o sea, robó Benalia. Y luego, o sea, a mí lo que más me dio risa y rabia fue que nos ganara con una Brasca. Please Walker Brasca de 6 manas contra un mono rojo en la tercera partida, o sea, ¿qué es eso? O sea, yo dije, no, que me ganen así, pues bueno, fue como paila, pero no, y lo más paila es que ya había perdido el cap. Entonces, En ese punto sí. cuando ganó el japonés gritó y yo, uy, Sí, no fue. ese grito del japonés de victoria fue como, El grito ay. descorazonador. Sí, eso Fue fue como el como, grito de hoy del penalti. O sea, ya ustedes pueden sentir lo que sentimos nosotros, güey. Fue como con ese primer gol, güey. Fue como. no, pero sí, fue muy, pues fue feo la cosa, pero Sí, fue triste también porque, o sea, tal vez es más fácil asimilar una derrota o interiorizarla cuando uno cometió un error, porque ahí está la razón por la que uno perdió. Y pues ya uno dice, trataré de no volver a cometer ese error o tener eso en cuenta y, no, y pues para que no vuelva a pasar. En este caso, pues creo que realmente ninguno cometió un error así como, No, como flagrante.
Mi partida fue muy atípica, pues porque la primera él se quedó con una tierra y no robó ninguna, yo le gané. La segunda yo me quedé en dos tierras y el arranque de él pues fue muy rápido, yo nunca robé la tercera tierra y me ganó. Y en la tercera ambos nos quedamos en dos tierras todo el juego. Y yo robé todos mis turnos 3 y él solamente robó turnos 2 y plomo y me alcanzó a ganar, fue una partida muy atípica. Entonces fue rara la derrota, pues creo que pues al final la asimilamos, tenemos como premio de consolación la clasificación al siguiente RPTQ, pues vamos a tener la posibilidad nuevamente de practicar como equipo y prepararnos para ese torneo. Pero pues sí, obviamente se sintió bastante mal de estar ahí tan cerca aparte de un Pro Tour histórico como seguramente va a ser el Pro Tour 25, pues por equipos después de mucho tiempo, pero pues al final el consuelo que le queda a uno fue que creo que leímos muy bien el torneo, creo que la Sí, elección de los mazos incluso lo hablamos posteriormente con el equipo de Medellín, del sindicato, y ellos también pues haciendo su ejercicio creen que no fue la mejor o la más eficiente elección de mazos. Creo que nuestra elección, si no fue perfecta, estuvo muy cerca. sí, eso es lo mejor. Los riesgos que tomamos, como por ejemplo el de no jugar Bomat, creo que leímos muy bien el torneo, lo jugamos, tuvimos toda la preparación, pero pues al final Sí, esas cosas se las cosas escapan. del Magic que pues ahí ya no podemos controlar Y y pues ni modo. la partida de Chiqui fue la más interesante. Tierra vas, Sí, la mía tierra fue vas, pero tierra a mí me vas. pasó algo súper curioso, es que yo tenía como, pues yo no se los había contado a ustedes tampoco, es que tenía como una espinita desde hace mucho rato desde Chile, porque en Chile nosotros también fuimos con Camilo y fuimos con Johan Herrera, el opcional, y entonces, eh, Otra vez. Él era James y tú eras Tim, Juanfer. Te trató de decir la Nico otra. Coro. capacitado, pero Entonces, pues en ese torneo fue GP por equipos que fue en Chile y en el GP como tal no nos fue tan bien, pero en el día siguiente participamos en el PPTQ, en el PTQ y llegamos pues también Al top al 4. top 4 y ya era pues esa ronda y pasar a la final y perdimos pues por un error mío, un error súper, o sea, pues no tonto, sino como hasta ilógico porque era una jugada pues muy obvia. En resumen es que perdimos por un error mío y yo que pues como con la espinita obviamente pues tenía muy buen equipo esa vez también y no me recriminaron ni me hicieron ningún llamado de atención, pero como jugador queda como la espina, como que fue puta, o sea, ese fue el error como más grave que he cometido porque me costó 3 Pro Tours, ¿sí? Entonces quedé como con pues como con ese rayo. Entonces yo dije como no, pues voy a hacerlo muy bien y voy a intentar en pues en el PPT, en el RPTQ de México, pues ser la persona que, ojalá que sea la persona que les pueda dar la clasificación. Y entonces cuando Camilo perdió la primera partida, Jame. pues yo le estaba haciendo mucha fuerza a Chiqui porque yo dije, pues ok, entonces yo lo voy a sacar del estadio y voy a, pues a intentar como ganar esto para pues darnos el Portugal a los tres. Desafortunadamente no se dio y pues fue como bueno, ni modo. Pero pues igual siento que lo hicimos muy bien los tres. Despídete, Chiqui. Despide a tu... Tu debut y despedida, digo, tu debut en Winani. Claro, como soy la otra, entonces fue una muy buena experiencia. Creo que estuvo muy chévere. Sí, Eh, todo el viaje estuvo muy bacano. estuvo chévere. Tengo algo que decir. ¿Todo? Bueno, bueno. Todo el torneo estuvo muy chévere. Algo que sí quiero decir es, para que la gente tome, es que no juegue Dextant Tier 20. Porque pues de verdad me he dado cuenta que cuando digamos, me pongo a jugar un deck que es al menos 1.5, la diferencia se nota a leguas, puede ser muy fácil, pero pues uno siempre dice como que no, yo tuneo mi éxito para contra el meta. Ujú. Es muy difícil, ¿sí? Entonces es... De hecho, eso lo hablamos semanas antes. Ese es un criterio, no lo descartamos, no decimos que nunca tomen un taller 1.5, taller 2, y si se sienten digamos, con la voluntad y con la capacidad de tunearlo para un torneo, háganlo, Y el pero Sí, el tiempo, principalmente sobre si todo. tienen el tiempo. Eso fue un criterio, en algún punto lo pasó por nuestra mente porque lo conversamos con José y con Mauricio, que nos dijeron que esa puede ser tal vez una estrategia para sorprender y romper el metajuego. Pero pues al final consideramos que realmente no teníamos el tiempo suficiente para preparar esa lista. Entonces cuando no es solo por netdeckear, sé que muchas personas dicen que netdeckear es como de cobardes o de malos jugadores. Ambas estrategias son viables. A nosotros pues afortunadamente nos ha dado bastantes resultados tomar estrategias Taller 1 realmente,
pero el consejo también es que no las coman entero y no simplemente copien la lista, porque nuestros resultados, que afortunadamente han sido buenos en estándar, también han sido porque analizamos y somos críticos de las listas. Entonces, ese también puede ser un consejo para quienes quieran tomar estándar competitivamente. Bueno, y ya, no siendo más, gente, placer estar acá con ustedes otra vez. Es también bueno para nosotros venir a contarles lo que nos pasa afuera. Y bueno, hasta una próxima. Abrazo. Chao.